buenos días, amigos televidentes. Buenos días. Qué bien que tenemos un día más con ustedes. Gracias a los técnicos de este canal, a ustedes que nos sintonizan y a todo el esfuerzo que hacemos por cada mañana estar con ustedes en sentido común. Qué bien. Señores, parece ser que las cosas toman algún moldeamiento, y me refiero al tema del juicio que todo el mundo ha tenido, o una gran parte de los ciudadanos dominicanos hemos tenido la atención al respecto. El magistrado es responsable de conducir este proceso, magistrado Vargas, pues terminó dejando a una persona libre del grupo y ordenando la prisión preventiva a 7 y arresto de domiciliario para 3. Es decir, 7, 3 y 1, 11 fueron en este caso, los encartados, y como tal, ya decimos que fueron declarados 7 casos complejos y ordenado su reclusión en la cárcel por 3 meses para ir dándole seguimiento a este caso. Y yo vuelvo de nuevo a insistir en algo que no tengo cómplices, mejor dicho, alguien que no me ayuda. Es hace muy buen tiempo, años, que vengo planteando algunas medidas que conllevan, desde luego, reforma constitucional. Pero aquí se le tiene miedo por un lado y por el otro lado se rompe el miedo y se modifica la Constitución ocasionalmente para razones muy especiales, fundamentalmente razones electorales. Sin embargo, mi grito es la modificación constitucional para fines patrios, para fines ciudadanos, una reforma constitucional que incluya al mismo tiempo una especie de candado que prohíba por 100 años otra reforma constitucional. Pero para eso se necesita varias cosas. Se necesitan muchos elementos que hay que tomar en cuenta y ponerlos sobre una mesa. Una reforma constitucional, repito una vez más, por años, donde se escoge una comisión de prestantes, abogados, fundamentalmente, que es donde se recurre, craso error, pero es así. Y se escoge esta comisión nutrida totalmente en un gran salón, probablemente un hotel, donde se estudian los textos constitucionales y estos abogados redactan y salen con la nueva Constitución. No, señor. La reforma constitucional que yo
promociono, lo hago desde un punto de vista empírico, pero con el sentido común, para reformar esa Constitución de la A hasta la Z, página por página. Lo que está bien, hay que dejarlo bien, reforzarlo y apoyarlo. Pero el primer párrafo que debe decir la Constitución es que esa Constitución debe ser estrictamente respetada, y quien no la respete estaría frente a un delito constitucional que conllevaría tal pena. Y ahí se ponen 100 años de reclusión, 50 o un día, lo que se determine, pero que la mayor fuerza sea el respeto a la Constitución dominicana. Es el número uno. Primero, de lo contrario no se reforma nada. Primero es el respeto a la Constitución y las leyes que la enriquecen. Ahí vamos. Segundo artículo. Esta Constitución no podrá ser reformada durante X tiempo, y cuando así se decida en el futuro, tendrá tal protocolo para hacerlo, y estableciendo inmediatamente las sanciones que conllevaría a quien no obedezca, de arriba abajo, que se terminaría el pedazo de papel referido sobre la Constitución dominicana. Eso es, Otro punto importante es que la Constitución no tiene que ser, ni puede ser, una extensión jurídica pura y simplemente, sino un aglutinante socioeconómico y político de la conducta que obedece u obedecería al desarrollo político y económico del país, donde obviamente la seguridad ciudadana y el derecho es lo fundamental. Es decir, primero son los derechos ciudadanos, y en segundo lugar, la aplicación a la violación de esos derechos en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, habría dentro de esa reforma una contundente reforma y ordenamiento judicial para hacer una verdadera revolución judicial donde tengamos una justicia confiable. Como ustedes ven, ya estaríamos frente a una situación de orden constitucional que nos llevaría conjuntamente a una guía necesaria para el desarrollo, para la explosión del crecimiento. Porque en esa Constitución debe decir y establecer con grandes sanciones cuáles son
los derechos ciudadanos y por qué deben demandar, no importa a quién sea, con rango o sin rangos. Y cuando hablo de rangos, no se fijen inmediatamente en los rangos militares, hablo en los rangos sociales, en los rangos políticos, en los rangos económicos, en los rangos del Estado y la sociedad. Eso es. Pero para eso no es un grupo de abogados, donde deben haber abogados que dan el contenido técnico, jurídico, a aquel documento que debe ser el documento guía de la nación. Pero, asimismo, esa Constitución habla de los derechos fundamentales que implica, en primer lugar, la existencia del ser humano. Pero, claro, dije algo que a lo mejor tiene que ser aclarado. Me refiero en su evolución y en la formulación. Porque esa Constitución debe proteger a los animales y al medio ambiente. Todo lo que tiene que ver con la protección a los animales y al medio ambiente es parte de esa Constitución. No es solo los seres humanos. Y luego hablamos de las propiedades y todo eso, pero fundamentalmente eso. Entonces, cuando ese ciudadano ya se siente que tiene verdaderamente derechos, pero al mismo tiempo deberes que cumplir, entonces estamos caminando hacia una luz que va a establecer ese orden que permite el derecho de la calle, el derecho del tránsito, el derecho de reclamo, el derecho de igualdad de oportunidad. Ojo con lo que estoy hablando. Derecho de oportunidad, o mejor, lo que viene a ser igualdad de oportunidad. La misma oportunidad que yo tengo, o mejor dicho, que tiene el más encumbrado, la debo tener yo también. En una Constitución que establezca romper el monopolio, pero al mismo tiempo ese oligopolio que es la máscara del monopolio, porque a través de un famoso oligopolio opera el monopolio. Y eso es fácil de entender. Que los medios de comunicación se rijan estrictamente bajo un criterio que no implica el libertinaje ni el abuso. También saben lo que estamos hablando. Que si una persona difama, ultraja a alguien a través de un espacio, en ese mismo espacio y con la misma cantidad o con un poco más de extensión, tenga derecho a responder el ultrajado. Que no exista eso como una ley muerta, sino como una obligación, donde implique que durante un X tiempo y no ocurre, la consecuencia del medio será la solución. Eso es lo que aspiro, a una Constitución verdaderamente profunda, que debe ser
debe ser obra del conjunto nucleado de los ciudadanos dominicanos, donde en principio esa reforma será discutida en 158 lugares específicos. ¿Por qué 158 lugares? Porque entiendo que debe ser discutida en cada municipio, con la inclusión directa de los cabildos. Es decir, que la Constitución podrá establecer particularidades en algunos municipios para lograr durante X tiempo un desarrollo, o al menos emanar leyes donde se establezcan la prioridad de los municipios, donde los municipios, los ayuntamientos tengan la obligación de formar a los jóvenes como buenos ciudadanos municipales, de manera que la ciudadanía aprenda a conocer cuáles son sus deberes frente a los cabildos. Pero al mismo tiempo, los cabildos tienen que ofrecer a los ciudadanos la función para lo que son creados. Pero al mismo tiempo, señores, partiendo de la realidad de que el presidente supremo de la República, por ley constitucional, hablando en la reforma, tenga la obligación de reunirse con los 158 municipios una vez al año. Una vez al año el presidente de la República tiene que encontrarse con 158, y no para saludarlo, sino para rendir y recibir el informe de cada municipio a nivel nacional. No se trata de una reunión, saludos, ¿cómo están ustedes? Y un discurso. No, una reunión de trabajo que debe estar en la Constitución como obligación, como deber del presidente de la República frente a los cabildos. Mucha gente me han dicho a mí, mira, eso es una locura, eso no es... Amén, el que no lo quiera digerir. Pero con eso buscamos que el presidente directamente pueda escuchar y ver cuál es el nivel de desarrollo que tiene cada municipio y hacia dónde avanza. Y al mismo tiempo poder analizar la inversión focalizada en los municipios para buscar el crecimiento sostenido del país. Y para analizar qué municipios deben ser sujetos de invitación para instalar determinados mecanismos de producción, ya sea por la materia prima que existan, por la producción que hay, etcétera, etcétera, para agregar valor a la propiedad municipal. En otras palabras, un municipio que tiene una gran producción de cacao, pues vamos a ver un proyecto que nos ayude a darle valor agregado al cacao o al producto minero
en fin, en el municipio donde se produce. Por eso es que hablamos de lo que hablamos. Y sabemos perfectamente lo que estamos hablando. Y no somos abogados. Ahí queremos seguir porque el programa de hoy lo hemos dedicado estrictamente a este tema. Mientras tanto, vamos a la pausa. Regresaremos con más de lo mismo en sentido común. Adelante, señor director. Pues continuamos, señores, hablando de la Constitución de la República. En sentido general y la necesidad de reformar esa Constitución. Palmo a palmo, hoja por hoja, artículo por artículo. Pero siempre vamos a referir, no se trata de una comisión escogida, ¿eh? No, eso no sirve. Esa reforma es una reforma que hay que parirla del pensamiento ciudadano con un carácter multidisciplinario. Y obviamente, luego, en su redacción, entra la fórmula jurídica, donde los abogados entonces tienen su gran trabajo de interpretar y redactar para preaprobar, porque una vez esa Constitución que reclamo, conformada, condensada, entonces iría a la discusión nacional, donde se obligue. Alguien me dijo, no, mira, se obligue. Pues nadie te obliga con prisión ni nada. Yo te invito. Si tú no participas, no te doy. Yo te invito a que vamos a producir la comida. Tú no quieres y no participas, yo no te voy a obligar. Pero yo busco la comida, la cocino y me la como yo solo. A los 2 o 3 días, tú vas a participar. Entonces, en esa reforma que planteamos, los medios de comunicación tienen que participar de manera gratuita. No lo vamos a meter preso, pero tienen que participar de manera gratuita, porque todo el mundo para esa reforma debe participar gratuito, totalmente gratis, porque es el aporte ciudadano al país. De ahí en adelante usted tendrá sus resultados. Este país, señores, y yo estoy casi claro que mucha gente no me está entendiendo y lo lamento porque yo no tengo el talento para poder llevar una propuesta y que todo el mundo la entienda. Y eso lo lamento, pero trato de hacer el esfuerzo. En la República Dominicana, por alguna razón de la sociopolítica nacional, el 80%, esta es una cifra apreciada, no es científica, es una cifra observada, pero bajo esa observación, mínimamente, el 80% de las familias dominicanas, oigan bien, el 80% de las familias de la República Dominicana
han tenido un familiar cercano que haya sido o es militar. Y estoy hablando de una fecha, diríamos del 30, desde 1930 hasta la fecha. Esa condición se ha dado increciendo, aunque haya tenido algunos momentos, pero el 80% de la familia dominicana, es decir, usted coge a todas las familias y dentro de cada una de ellas ha habido un militar, no importa el rango, o hubo, o lo hay, o lo habrá. Lo que quiere decir que esta es una sociedad militarista. Algunos dicen guardista, pero militarista. Ha sido o guardia, y cuando refiero a guardia, me refiero a cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Si partimos de que eso es una realidad, entonces tenemos un instrumento importante para reformar y disciplinar a la nación. ¿Por qué? Porque se trata de instituciones con estructura de disciplina. Además, en la historia del universo, los militares, la ciencia militar, han sido dominantes en los grandes imperios y aún continúan. Por eso, en las figuras gubernamentales, usted siempre ve un guardia detrás del presidente, de cualquier lugar del mundo, con raras excepciones, solo que en algunas están vestidos de civil, pero vestido de militar usted lo encuentra en varios lugares. Lo que significa que la presencia militar es un símbolo de las sociedades organizadas. Y no importa el grado de democracia o el sistema que impera. Ahí está explicado eso. Entonces, si tomamos eso como bueno y válido y establecemos que en un 80% para ser conservador hay el impacto militar, entonces tenemos que pensar qué hacer con la ciencia militar en la República Dominicana. Entonces, hay varias conclusiones. Primero, establecer y colegiar a las Fuerzas Armadas. ¿Colegiarla en qué sentido? Porque con esto no estamos diciendo que no existan muchas cosas, Cuidado, porque nos van a decir, pero eso existe, sí existe, pero no se practica. Es verdad. Por lo pronto hay una violación constitucional en el tema de la designación de los ministerios que implica el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que es un ministerio totalmente ilegal, aunque sea autorizado por el presidente de la República, es inconstitucional. Porque un militar no puede ser ministro de defensa. Militar no. En la República Dominicana no puede ser. O sea, no es legal un ministro de defensa militar.
muchos van a decir que es un disparate. Yo lo mando a la Constitución de la República. Pero bien, seguimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se parte de la reforma para que pueda ser el militar ministro de las Fuerzas Armadas. Pero vamos a ver algo más. En esa reforma constitucional, que para hablar de este tema yo invité a un economista, porque no son los abogados, repito, los que pueden hablar pura y simplemente de la Constitución de la República. Tienen que participar todos, y los economistas son sumamente importantes. Y yo lo invité, pero no se pudo levantar temprano. Estoy en espera de él todavía. Pero voy a concluir diciendo que ese 80, por ejemplo, ese economista que yo invité hoy, le vamos a preguntar cuando llegue, a ver si no tiene familiares que son militares. Porque aquí el 80%, repito, para quedarme corto, de los hogares de la familia dominicana tienen un militar familiar. Este es un país militarista, es decir, la guardia, para que se entienda mejor, fue un modo de vida en este país. Y por eso hay una estructura militar que se debe aprovechar y reformar, que dicho sea de paso, en los últimos años ha habido muy buenas reformas y formación dentro de los militares. Hoy en día, los militares que salen de las academias son militares formados en perspectiva y en la realidad, con grado, jóvenes graduados de ciencia militar y otras disciplinas. Pero por ahí vamos. Y un militar debe salir entre los 20 y 22 años, graduado profesionalmente y una carrera por lo menos. Y un idioma mínimo en adición. Por eso yo soy partidario de que esa academia militar que está ahí, donde se han formado la mayoría de los militares dominicanos, sea modificada. Y eso se quede como un aula, como queda un centro de investigación, pero que la gran academia militar, que debe aumentar en el país, se establezca en la frontera, en un millón de metros cuadrados, se establezca la verdadera academia militar, no para enseñar a hacer la guerra, sino enseñar la disciplina y el desarrollo del país. Y debe estar en la frontera. Luego vamos a explicar por qué la frontera. Vamos a darle entrada al señor Tito Olivo, que está por aquí, acaba de llegar. Él fue invitado para venir tempranito, para hablar de dos cosas, de este tema constitucional, porque él ha sido uno de los grandes propulsores del ordenamiento del país, pero también de los que ha violado los preceptos, como todos los ciudadanos constitucionales. Porque todos hemos sido violadores, desde Balaguer, que habló de un pedazo de papel, hasta hoy, que nosotros no respetamos los mandatos constitucionales. Ni siquiera para protestar y decir que la Constitución de la República debe ser reformada. No se atreven. Hay un grupo que dice, no, porque le tienen miedo, porque siempre la han reformado para asuntos electorales y para servirse a sí mismo. Claro que eso no es lo que estamos pidiendo. De todas maneras, señor director, vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, vendremos con el señor Tito Olivo. Adelante, señor. Bien, señores. Ya tenemos a Tito Olivo aquí. Como decíamos, estábamos haciendo enfoque
de la necesidad que tiene este país de una constitución verdaderamente progresista, una constitución que no deje absolutamente ni que se circunscriba a un equipo de expertos que hacen las reformas, sino a los 158 municipios, que en cada municipio se discuta parte de la Constitución para fundir y tener un verdadero mecanismo y argumentos para esa reforma constitucional que en mi caso particular yo reclamo. Y por eso Tito Olivo, que ha sido un luchador permanente, le han violado y le han pisoteado muchísimas veces sus derechos. En algunos ha protestado simplemente, pero no hace caso y sigue caminando, porque los ciudadanos dominicanos generalmente somos permisivos y apoyamos las violaciones, porque cuando no queremos defender la Constitución quemando goma y tirando piedra, no necesariamente. Hay otras cosas que están antes que todo eso. Así que, don Tito, usted por haber llegado tarde ahora tiene la amonestación de darme su punto de vista. Bueno, buenos días a los amigos televidentes y pedirle excusa porque el carro se me fundió el motor. Pedí un taxi, el taxi no llegó a tiempo y tuve que el percance de los tapones para llegar aquí. Real y efectivamente la Constitución de la República Dominicana y de cualquier país es el marco, la ley marco que rige todas las leyes. Se conoce como la ley de leyes. Y como tú planteas, con mucho criterio y con muy bien lo has dicho, el desarrollar la Constitución no es solamente que un grupo de leguleyos se sienten en una oficina con aire acondicionado y discutan qué es lo que quiere Manzanillo, o qué es lo que quiere Pedernales, o qué es lo que quiere Elías Piña, o lo que quiere La Romana, que son diferentes. Entonces, lo mejor de esto es que cada municipio, cada pobladito, se reúna y haga una constitución participativa. O sea, esto le da poder y da fuerza. Esto se hizo así en Venezuela, cuando Chávez, y esa constitución que... Cuidado que yo no quería mencionar ese detalle, porque inmediatamente dicen sí, no, que eso pero, es comunista. No, inmediatamente pero eso, ya tú sabes lo que pasa. Va a venir el San Benito, y eso permitió que el pueblo saliera a las calles cuando el golpe de Estado, a defender su constitución. ¿Por qué? Porque era una constitución que la había parido el propio pueblo y estaba basado en los lineamientos que el pueblo creía que era lo que se debía determinar. Y aquí hay que corregir demasiados entuertos que hay en términos legales en el país y como marco para el desarrollo de la nación. Tú hablabas de la frontera y familiares. Sí, yo tengo un sobrino que es oficial del ejército y tengo un cuñado que fue viceministro, su director de la Marina de Guerra. Ahora no me acuerdo cómo, porque anteriormente era el comodoro, contraalmirante, vicealmirante. Vicealmirante. Él fue vicealmirante de la Marina. Y tengo prácticamente un hermano, porque aunque no somos hermanos de sangre, nos criamos él al lado uno del otro, y él llegó a vivir en la casa de mi abuela. Es el general Noble Pejo, que fue jefe del ejército y viceministro de las Fuerzas Armadas. Noble tenía toda una visión hacia la frontera, ya que tú hablabas de llevar los militares, las academias militares,
a la frontera. Él tenía toda una visión de desarrollo de la frontera con los militares, haciendo granjas agrícolas, haciendo desarrollo puntuales económicos que no solamente tienen que ver con el tema agrícola, porque está también el tema de la tecnología y el desarrollo tecnológico que él planteaba, para llevar eso como una fuente de que el militar se integrara, pero además con el desarrollo tecnológico, del chequeo de que los militares no estén en otras actividades económicas ilícitas y que se integren al sistema productivo y puedan rendirle un mejor servicio a la nación desde su puesto militar. Porque muchos se van a la frontera y es a delinquir, ya sea con tráfico de personas, ya sea con tráfico de armas, ya sea con tráfico de cualquier sustancia controlada. Y desde ahí hacen mucho más recursos, mucho más dinero que lo que tiene que hacer en forma, o lo que se tiene que ganar en forma legal. Entonces, lo que tú planteas, sí, las Fuerzas Armadas deben ser un ente productivo, un ente de desarrollo. Deben integrarse la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército. Cuando digo la Marina y la Armada, ahora me han cambiado todos los nombres de estas cosas, y después que tú duras años, muchos años, planteando, pues bueno, viene. Con la Marina podrían verse astilleros que podrían desarrollarse en la parte norte de la frontera, en este caso Manzanillo, Montecristi, que es de la misma provincia. ¿Por qué? Porque Manzanillo tiene la ventaja de ser la bahía más profunda del país y quizás del área del Caribe insular. Y por ahí pasan una cantidad de yates que van a Bahamas, que van, o sea, y que pueden brindar ese servicio, y la Marina pudiera integrarse, porque yo soy de los que creo que la participación del Estado en la economía, y eso es interesante porque eso es una visión diferente a la visión neoliberal, donde tratan de achicar la participación del Estado en la economía para darlo todo el mercado al sector privado, pues, la privatización de la economía. Y aquí puede jugar un rol importante el mismo Estado a través de instituciones como son las instituciones militares para un desarrollo ordenado. Como tú eres fronterizo, yo voy a aprovechar para ponerte lo siguiente. Y vamos a hacer un diálogo, no haciéndote preguntas. La frontera tiene 300 ¿cuántos kilómetros lineal? 300 tanto, ¿no? 361, 368, de acuerdo a diversas opciones, pero anda por ahí. Es decir, si tú tomas la frontera y tú dices, bueno, vamos a hacer, para poner una partida, vamos a hacer un cuadrante de asentamiento y establece un cuadro de 1000 metros por 1000 metros. Eso te da 1.000.000 de metros, que te da aproximadamente 1.556 tareas aproximadamente. Si tú en 1.000.000 de metros, o si tú quieres lo divides en 500.000, en lo que sea, pero bien calculado, como Estado se asume la preparación de la frontera linealmente hablando y comienza a establecer, no a comerciantes, que es un gran error, no es tampoco sacarlo, no, pero a comerciantes que conozco empresas que no quiero mencionar, no, la frontera es del Estado permanentemente, pero tú asentaste. Comienza el país. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a asentar a militares, a civiles que tengan vocación de acuerdo a la investigación que se haya hecho en base a ese 1.000.000 de metros o a ese 500.000 de metros, y establecer predios, no solo agrícolas,
sino industriales, todo, actividades productivas en ese cordón que formarían en contra del llamado muro físico que quieren a algunos amigos tuyos establecer entre Haití y la República Dominicana. Que no resuelve nada. ¿Sabe? Que creen que lo resuelve. Entonces, tú haces un muro productivo. Eso tiene un costo aproximado de 17 mil millones de pesos, algo como 500 millones de dólares. Eso que yo estoy planteando. Pero eso lo devuelve entre 6 y 7 años. Crece el país. Entonces, tenemos que tener bien claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema de un muro de concreto, eso no resuelve, porque ¿qué tú vas a hacer con el agua? ¿Tú sabes quién quiere hacer el muro? Gil. Miguel Gil quiere hacer un muro entre Haití y la República Dominicana, pero no quiere hacer un conuco. ¿Tú me entiendes? No, el conuco. Mira, tú tienes toda la razón. El muro es una muralla que va a estar ahí. Y es violado. El muro de Estados Unidos, que tiene toda la tecnología con relación a México, lo pasan. O lo brincan con escalera o lo pasan por abajo. Pero vamos más a lo lo que te digo es... Lo que te quiero sí, no, yo estoy de acuerdo. Hacer un centro, que eso yo siempre me lo había planteado Noble Espejo planteaba hacer granjas agrícolas y granjas industriales vinculando las Fuerzas Armadas en esos entornos por ahí. Y él planteaba la integración del turismo con la agroindustria y con la industria de la zona para que sirviera de productor. Y hablaba de dos grandes polos. Algunos hablan de que la frontera no tiene agua. Esa es una mentira. No tiene mucha agua. Tiene muchísima agua. Mucha agua. Por ejemplo, yo cuando trabajé en el INDRI en el año 1976, me habló un técnico israelí que estaba allá, estaban hablando. Y yo decía que en Manzanillo, cuando había explotado en la casa de Manuel Ramos, había explotado un ojo de agua, estalló y salió, y era agua dulce totalmente. Y él dijo, mira, eso está lleno de agua, y me lo dijo César Valdespina también, Batista Valdespina, que era director del... Pero eso no es un problema. Porque las aguas bajan ahí de sur a norte, y se canalizan en aguas subterráneas. Lo que han dicho que no hay agua es porque no ven la cantidad de ríos subterráneos que hay en el área fronteriza. Pero que además de eso, yo quiero antes que se termine, Tito, porque te hablé y la gente dice, bueno, un cuadrante. No, lo que yo planteo son 300 y pico asentamientos a lo largo de la frontera. Pero... Y se puede también, inclusive, el objetivo era también hacer asentamientos de un lado y de otro de la frontera. Oye, eso es lo ideal, pero déjame a los haitianos tranquilos. Eso es lo ideal, hacerlo de lado y lado, pero yo no quiero involucrarme en esa situación, porque eso sí daña el conflicto. Nosotros, eso necesita protocolo, todo. Vamos a hacerlo nosotros primero. Luego, si ellos quieren meterse, que se metan y dejar las condiciones para que eso se haga de esa manera. Pero lo fundamental es hacer nosotros y no pensar en cuestiones conjuntas, porque no es los haitianos, vienen los organismos internacionales a querer mandar seguido y quieren establecer una serie de cosas y tú sabes lo que pasa. Pero no hay tiempo para más, porque Miguel está ahí ya. Está haciendo más señas que un policía de tránsito a las 12 del día en la López de Vega con 27. Él se maneja con Marlon, y Marlon de alguna manera se va, está de parte de Miguel, y entonces nos quita a nosotros unos minutos y se lo da a Miguel. Pero está bien, nosotros dejamos que Miguel haga su programa, porque siempre él coge alguna de las cosas nuestras, a veces la golpea, pero a veces la pone más grande que como nosotros la dejamos, entonces compensamos. El muro va. Por ejemplo, él viene de que el muro va,
pero él no se da cuenta que ya Trump se fue. Es decir, señores, ha sido todo por hoy. Y gracias a Tito por habernos acompañado por media mañana. De todas maneras, vamos a ver qué pasa. Tito es un hombre pobre, se le funde el carro y entonces llega tarde. Yo no tengo ese problema porque siempre tengo un carro nuevo. Y ustedes aspiren también a tener un carro nuevo. Y si no, hablen con Miguel, que Miguel le ayudará, lo orientará. No es que se lo va a dar, porque un mármol no se deja penetrar fácil, pero le orientará cómo usted también ser un mármol. Así que hasta mañana, cuando estaremos de nuevo con ustedes en una versión más de Sentido Común.